Nuestra tabla de frecuencias, entonces habíamos dicho que iba a tener una columna de orden, ¿cierto? Orden, que ya vimos cuál es el orden. Eh, la clase, que habíamos dicho que entonces era el nombre. La siguiente columna entonces eran los límites, es decir, los rangos, desde dónde hasta dónde van. Luego la marca de clase. Hasta ahí hemos visto como digamos que las columnas que trae nuestra tabla, ¿cierto? Entonces, la siguiente columna se denomina frecuencia. Vamos a completar los nombres de las columnas y después vamos a verlas uno a uno. ¿Listo? Esta es frecuencia absoluta. La siguiente columna se llama frecuencia relativa. La siguiente columna se denomina frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Y la última columna se llama frecuencia acumulada, acumulada relativa. Entonces, les decía que vamos a ver cuál es la definición de cada una y cómo se calcula. ¿Listo? La frecuencia absoluta, la notamos sencillamente como una F sub I. Recordamos entonces que la I me dice a qué grupo pertenece, si es del primero, segundo, tercero, cuarto grupo. ¿Ok? Y lo que expresa es la cantidad de datos de la muestra que pertenecen al grupo. Para poderla determinar, pues lo que tenemos que hacer es clasificar cada uno de los datos en los respectivos grupos. Vamos a hacer posteriormente un ejemplo donde vamos a completar una tabla ya eh, saliendo de una muestra. ¿Listo? Por ahora vamos a ir solamente a definirlas. ¿Listo? La siguiente columna, frecuencia relativa. Valga la aclaración que esta anterior frecuencia absoluta, también se conoce solamente como la frecuencia. ¿Sí? O sea que cuando hablamos solamente de frecuencias es porque nos referimos a la absoluta. La frecuencia relativa entonces la expresamos es con la letra H. H sub I. ¿Listo? Y expresa la participación del grupo dentro del total. ¿Ok? Cabe anotar que la frecuencia absoluta pues está mostrando la cantidad de datos de la muestra. Miren que aquí dice claramente de la muestra. ¿Ok? Mientras que en la frecuencia relativa no habla ni de la muestra ni de la población. ¿Por qué? Porque puede referirse a las dos.
puede referirse tanto a la participación de ese grupo dentro del total de la muestra o dentro del total de la población. Yo les recuerdo a ustedes que la población son todos los elementos a los que está dirigida la encuesta o el estudio estadístico, mientras que la muestra es un pequeño grupo, ¿sí? Entonces, mientras esto es la población, esto es la muestra. Y la muestra es un pequeño grupo de la población. Entonces, cuando a mí me dice que esta frecuencia es participación del grupo dentro del total, puede ser el total de la muestra o puede ser el total de la población. Para cualquiera de las dos, me tiene que estar diciendo lo mismo. ¿Ok? Y dice lo mismo porque acuérdense ustedes que la muestra es la representación de la población. Por lo tanto, este resultado tiene que obedecer a cualquiera de las dos. La frecuencia relativa la vamos a calcular como la frecuencia del grupo dividido entre n. ¿Quién recuerda qué es n? ¿Qué es n minúscula? ¿No recuerdan? Eso está muy bien, niños. ¿Tamaño de la muestra? Tamaño de la muestra. Y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Porque esto se expresa en forma porcentual. ¿Ok? Esta se expresa en forma porcentual. Por eso en algunos casos, esta frecuencia relativa también ustedes la encontrarán como porcentaje de la frecuencia. Esto es lo mismo que H sub I. Cualquiera de esas dos notaciones puede aparecer y se refiere a la frecuencia relativa. ¿Sí está claro eso? Bueno, parece que sí. Seguimos con la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Entonces expresa la cantidad de datos menores o iguales al límite superior del grupo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a mí en un grupo me dice, digamos que el grupo 3, me dice que el límite inferior de ese grupo es de, poner alguna cifra, 245. Y el límite superior de ese grupo, digamos, 253. Y me dice entonces, por aquí tendríamos una columna de una frecuencia, esta sería la columna de la otra frecuencia. Se me olvidó aquí. Esta frecuencia la vamos a anotar con la letra mayúscula F sub I. Entonces aquí irá la frecuencia F sub I. Digamos que me dice que, perdón, no minúscula, F sub, aquí no dice qué grupo. Ah, el grupo 3, ¿no? Del grupo 3. Que la frecuencia acumulada del grupo 3 es de 45. Lo que me está diciendo es que dentro de la muestra existen valores, existen 45 valores que son más pequeños que este valor. ¿Sí está claro?
existen 45 valores que son más pequeños o iguales que 253. ¿Sí está claro el ejemplo o no? Bueno, espero que sí. La frecuencia acumulada tiene dos formas de calcularse. Primer forma, se calcula como la sumatoria de las frecuencias absolutas desde i igual a 1 hasta i. Suena un poquito así como enredadito, pero vamos a ver en un ejemplo cómo es la cosa. Supongamos que yo tengo una tabla, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo. No me interesa ahorita los rangos, me interesa entonces es cómo estamos aplicando esa fórmula. Digamos que la frecuencia del primer grupo fueron 20, o sea que hay 20 datos del primer grupo, la del segundo 30, la del otro 10, la del otro 5 y la del último 15. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿cómo se calcularía? El primer dato siempre es el mismo primer dato de acá, pero el segundo ya es la suma de estos dos. 20 y 30 serían 50. La tercera es la suma de los tres, más 20 más 30 más 10 serían 60. La siguiente sería la suma de los cuatro, es decir, 65. Y la última sería la suma de todo, es decir, 80. ¿Sí quedó claro? Bueno, espero que sí. Entonces, tenemos una forma de calcular esa frecuencia. La otra forma me dice que f sub i es igual al f sub i menos 1 más f minúscula sub i. Volviendo al mismo ejemplo, para que lo entiendan cómo estoy aplicando esa, o cómo es que es esa fórmula. De pronto para algunos podrá decir, va, pues eso es muy lógico, pero muchas veces no se tiene en cuenta cuando se trabajan algunos ejercicios. Quiero dejar esta columna única y exclusivamente para que vean que sí aplica. Entonces dice, la frecuencia acumulada de un grupo, la frecuencia acumulada de un grupo es igual a la frecuencia acumulada del grupo anterior, más su propia frecuencia simple. Por ejemplo, ya habíamos dicho que la frecuencia del primer grupo iba a ser 20. La frecuencia del siguiente grupo la puedo calcular como los 20 que vienen de acá, eso es la del grupo anterior, más la frecuencia del mismo grupo. Y la frecuencia de este grupo es 30. Y entonces me darían 50. Que miren lo que es exactamente igual al dato que ya tenía acá. Para calcular la del siguiente, dice frecuencia acumulada del grupo anterior más la frecuencia del mismo grupo. Entonces sumo esta frecuencia más esta otra frecuencia que traía. 10 más los 50. Y eso me darían 60. Mírenlos acá. Para el siguiente grupo, entonces, podría ser la del anterior, 60, más la frecuencia de ese mismo grupo, 5, más los 60 que venían del grupo anterior. Y para el último, entonces es la frecuencia de ese grupo más lo que traía del grupo anterior, que eran 65. Y ahí me vuelven a dar los 80.
¿Sí quedó claro entonces las dos formas de aplicarla? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor. No, profe. Listo. Seguimos a la siguiente columna. Frecuencia acumulada relativa. Relativa. Expresa el porcentaje de valores menores o iguales al límite superior del grupo. Expresa el porcentaje de valores menores o iguales al límite superior del grupo. En forma semejante a la frecuencia anterior, entonces, si aquí me dice, o sea, veas, des en cuenta cómo interpretamos esto. Si esto me dice, por ejemplo, que corresponde al 25%, entonces, ¿qué está diciendo? Que existe 25% o el 25% de los datos es inferior o igual a esta cantidad. El 25% de los datos es inferior o igual a esa cantidad. Eso estaría diciendo. ¿Ok? Si es que recurro, vuelvo y repito, al mismo ejercicio. ¿Vale? Esa frecuencia entonces la anotamos con H mayúscula sub I. Y esta tiene tres formas de calcularse. Una es como F mayúscula sub I dividido entre N y multiplicado por 100. Igual porque esta se expresa en forma porcentual. La otra forma se puede calcular como la sumatoria de las H's. De las H sub I desde I igual a 1 hasta I. Es decir, en forma semejante a como se calculó la frecuencia acumulada anterior. Y la última se puede calcular como H minúscula sub I más H mayúscula sub I menos 1. Es decir, la frecuencia acumulada relativa del grupo anterior más la frecuencia acumulada de su propio grupo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay?